grabar entonces y voy a compartir pantalla. ¿Ahí la ven? Sí. Perfecto. Sí, se ve bien. Bueno. Bárbaro. Entonces, arrancamos por acá. A ver, vamos a hacer presentación desde la diapositiva. Ahí está. Ahí, no me deja. Bien. Nosotros les decía, vamos a hoy a continuar en esta fase tan importante que es la dentro de la planificación. Una vez que entendimos qué son las fuentes confiables, dónde las encontramos, cómo se buscan, nos vamos a concentrar en qué hacemos con ellas. ¿Se acuerdan que en la primera, acá viene este es nuestro punto de partida, en la clase anterior nosotros habíamos trabajado en la identificación de fuentes confiables como el primer paso mínimo para informarse sobre el tema. Hoy vamos a ver un poquito este segundo y apenas mencionar el tercer paso mínimo, el de la exploración de documentos, selección y acopio de algunos datos básicos de la consulta, y voy a hacer mención, aunque no me puedo detener por cuestiones de tiempo, a la lectura y a la utilización de estrategias que sean eficaces para que me queden registros de la lectura. Bien. ¿Por qué me detengo en...? A ver, antes de esto, me explico por qué sigo por acá, por qué yo me detengo en esta otra tarea. Ustedes podrían pensar, no es suficiente con que ya sepa identificar fuentes confiables, encuentre esas fuentes y las baje a mi computadora. No, no es suficiente. Uno de los errores más grandes que podemos cometer cuando nos dan una tarea de escritura que implica la búsqueda de fuentes confiables, es que naveguemos, encontremos lo que creemos que nos puede servir, y lo bajemos directamente y lo dejemos ahí, sin leer. Uno medio como que baja lo que encontró y se queda tranquilo. Bueno, si no lo lee no sirve para nada. Si hacemos eso, lo único que conseguimos es tener un montón de documentos sueltos, suborganizados, y si somos organizados, un montón de carpetas con documentos, pero nada más. Por lo general lo que pasa es que nos llenamos de documentos que bajamos y no avanzamos en pensar nuestro tema e ir escribiendo algo sobre el mismo. Acuérdense que nosotros estamos en la etapa de planificación. Bueno, busqué fuentes. ¿Qué hay que hacer entonces con esas fuentes? ¿Qué hago con...? Yo, supónganse que ya no metí la pata, no me fui al Google común, fui al Google académico, fui a cualquier otro de los buscadores académicos y encontré que fuentes confiables y las bajé. Bueno, muy bien, pero hay que hacer muchas otras cosas con esas fuentes. Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo que sugiero, explorar esas fuentes, yo no sé si lo ven acá, chequear su utilidad, es decir, chequear si efectivamente, pues yo les di una serie de criterios para considerar si una fuente es confiable. Bueno, supónganse que utilizaron esos criterios y bajaron una fuente y dijeron, esta es confiable porque tiene el autor, pertenece a una institución de investigación universitaria, tiene bibliografía, etcétera, cumple con los criterios, es confiable. Sí, pero yo la tengo que decidir si acopio esa información, si es de utilidad para el trabajo que voy a hacer. Entonces, explorar esas fuentes, chequear si son útiles para nuestra tarea de escritura, tomar la decisión de seleccionarlas entonces, y almacenarlas. Eso sería estricta y genuinamente acopiar
información, que es un paso fundamental cuando estoy en tareas de planificación para escribir, ¿no? Si estoy en la fase de informarme sobre el tema para escribir. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo hago yo? Porque si yo acabo de decir que lo que tengo que hacer es explorar las fuentes, chequearlas, decidir cuáles voy a usar y almacenarlas, ¿no? Me las bajo a mi computadora. Bueno, pero para que esto sea un acopio de información bien hecho, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo que yo les sugiero acá es utilizar estrategias de lectura no detenida. A ver, ¿a qué me refiero con esto? No digo lectura rápida porque desconfío de las técnicas de lectura rápida, así como desconfío de la palabra tips, son taras que uno tiene, ¿sí? El tema de la lectura rápida puede ser útil para ciertas situaciones, pero es bastante superficial porque en la lectura rápida hay poca comprensión. Entonces, prefiero decir estrategias de lectura no detenida. Yo estoy segura que bajé fuentes confiables. ¿Cómo chequeo que efectivamente lo sean? Y no solamente eso, sino que ya empiezo a hacer una lectura no detenida para ir tomando nota, y ahí tengo un gran avance en la etapa de planificación, porque mientras tomo nota yo ya voy pensando en mi tema, ¿sí? Es decir, que yo de la etapa de planificación, ya a la etapa de planificación ya la estoy cruzando. ¿Se acuerdan que hablamos de el proceso de escritura como un proceso recursivo? Ya en la planificación también estoy escribiendo, porque por más que sea una mínima nota, ya estoy escribiendo. Entonces, acopiar información utilizando estrategias de lectura no detenida. ¿A qué me refiero con eso? Con esto. Formas de lectura no detenida que implican recorrer el texto de manera rápida, posando la mirada en diferentes partes que me ayudarán a identificar de manera bastante efectiva, práctica, rápida, si efectivamente esas fuentes me van a servir e empezar a tomar algunas notas. Yo aquí les pongo 3 formas o 3 estrategias de lectura no detenida. Después sí, por supuesto, uno tendrá que leer el capítulo, el artículo, la ponencia, lo que sea, de manera detenida. No sería honesto utilizar esas fuentes sin leerlas en profundidad, pero acá estamos en la etapa de planificación. Entonces, acopié las fuentes, bueno, les pego una mirada rápida, no detenida, con estas estrategias: lectura en diagonal, skimming y scanning. Son 3 estrategias de lectura detenida que brevemente voy a explicar. Cuando hablo de lectura en diagonal, quizá a alguno le suene. Sigo admitiendo gente, por eso me distraigo un poco. Cuando hablo de lectura en diagonal, me refiero a un tipo de lectura que uno hace, obviamente, de arriba hacia abajo. Por ahí a veces uno va cambiando de dirección, pero sobre todo se llama lectura en diagonal porque se trata de una estrategia de lectura de izquierda a derecha, un tipo de lectura a vuelo de pájaro, exploratoria, tipo helicóptero, mediante la cual uno sobrevuela el texto, no lo lee detenidamente, sí lee pedacitos, lee de manera fragmentaria. ¿Alguien oyó hablar de este término, de esta expresión, lectura en diagonal? No, la verdad que no. No, de mi parte no. Nunca. Y con mi descripción, ¿no ven si alguna vez lo hicieron? ¿No pueden identificarse? Millones de veces. Sí, por la descripción sí, pero... Lo hemos hecho muchas veces, sí. Bien, sí lo han hecho.
La lectura en diagonal es esa que uno hace de izquierda a derecha, medio como haciendo un vuelo en helicóptero por el texto, para ver si me sirve. Acuérdense que estamos en la etapa de la planificación, cuando yo tengo fuentes que me parecen confiables, pero tengo que chequear que lo sean, e incluso ya ahí, por ahí tomando nota, porque es una lectura en términos de que uno algo lee, pero lee de manera fragmentaria. Esto es lo que se llama lectura en diagonal, sobrevuelo rápido y fragmentario del texto. Las otras dos estrategias de lectura no detenida, útiles en la etapa de planificación, son el skimming y el scanning. El skimming es una estrategia por la cual uno, aclaro que son dos maneras de leer parecidas a la lectura en diagonal. Las tres son muy parecidas. En el skimming, uno busca, obviamente el término está en otro idioma, busca las ideas principales de un texto leyendo solo algunas partes. Por ejemplo, los primeros y los últimos párrafos, los títulos y los subtítulos, si hay algún epígrafe, si hay... ¿Vieron? Esto lo utiliza mucho la prensa gráfica. ¿Vieron cuando uno lee, por ejemplo, un reportaje a un personaje destacado, que está reproducido, por supuesto, todo el diálogo entre el periodista y el personaje, pregunta, respuesta, pero hay algunas partes del texto que incluso están tratadas con otra letra, una letra más grande, aparecen una especie de recuadritos, esto se usa mucho sobre todo en las revistas, donde aparecen dos o tres rengloncitos que reproducen una parte de lo que ha dicho el personaje. Entonces, nos estamos conociendo, dice elegante, refiriéndose a Wanda. Digo, no quiero ser superficial, pero es un tema que seguro que todos sabemos algo de eso. Y eso aparece en un recorte. Entonces, nos estamos conociendo. Entonces, de cabeza a la entrevista, pues dice, ay, ¿qué dice? A ver qué dice. Y esto es un gancho para el lector. Bueno, en la escritura académica a veces se usa esa estrategia, no siempre. Pero esa también es una manera, cuando se hace skimming, ir a buscar ese tipo de epígrafes o apartados. Con la técnica del skimming, repito, leyendo primero y último párrafo, leyendo títulos y subtítulos, leyendo si hay estas especies de recuadritos o apartados, leyendo solo un pedacito de la introducción, un pedacito de las conclusiones, yo me hago una idea global, capaz que en 4 minutos de un texto. Está buenísimo. Esto sería skimming. El scanning, en cambio, es una estrategia que comparte con la lectura en diagonal y con el skimming el hecho de que es una lectura fragmentaria de exploración, pero mediante el scanning, la lectura tipo scanning, solo trato de localizar un dato concreto. Por ejemplo, yo estoy complicada con un tema de historia, ¿no? Y resulta que estoy complicado con una época en particular que no me acuerdo exactamente cuándo la ubican los historiadores, que empieza, que termina, no sé qué. Entonces me leo un artículo que dice algo, digamos, que está cerca del tema, pero en realidad el tema global es otro, pero yo sé que ahí voy a encontrar ese datito, entonces voy escaneando el texto hasta que encuentro ese dato y solo ese que estoy buscando. O buscar fechas, sí. Claro, para buscar datos concretos son. Exacto. Una fecha, el nombre de algún autor. Un concepto, el nombre de algún autor, alguna definición. Supónganse que ustedes, por ejemplo, hablábamos hoy con Noelia del plan de clase, ¿no? Entonces Noelia se va a buscar al Google académico y le salen 800.000 artículos. Y dice, pero yo quiero saber ¿qué es un plan de clase? Entonces ella se mete en un artículo cualquiera y le hace scanning para buscar solo la definición. Es muy probable que la definición esté al principio. Por tanto, escanea, lo encuentra y listo. O sea, ella quería eso, ¿no? Solo eso. Muy bien. Estas estrategias de lectura no detenida, créanme que son
sumamente útiles. ¿Para qué, chicos y chicas y chiques? No les quede en la computadora una chorrera de documentos que bajaron que nunca leyeron. No sirve de nada, porque en la etapa de planificación yo tengo que buscar fuentes confiables, pero además explorarlas para ver si me sirven y ver qué les puedo sacar. Estos tipos de estrategias de lectura detenida son muy útiles para eso. ¿Hasta acá me siguen? Sí, nosotros usamos mucho en inglés, sí. skimming, scanning. Sabíamos ya el concepto, por lo menos los de inglés. Perfecto. Una pregunta, profe. Por supuesto. Creo que sería scanning, ¿no? Que yo me mandaban un PDF y era largo y había una pregunta en claro y yo buscaba en el buscador de palabras el concepto, o buscaba el autor, o buscaba, sería más scanning eso, ¿no? Sí, sí. Porque estoy buscando la palabra Sí. y me saltaba que yo los términos, iba viendo, iba leyendo a ver si coincidía Sí. con la definición o con la pregunta que me hacía. Exacto. Ahora, lo que debo decir, y esto es algo casi les diría que de orden ético, es que yo estoy planteando el uso de estas estrategias de lectura no detenida como parte del proceso de planificación, pero subrayo lo de en términos éticos, lo que corresponde es leer los textos completos, porque esta es mi oportunidad, me estoy formando. Es decir, cuando yo le presento a un profesor un texto, supónganse, en el que una monografía, en la que en la bibliografía le pongo en la bibliografía cito, hago la referencia completa del texto de Juan Pérez, y yo lo único que hice fue escanearlo, le estoy macaneando, no lo usé como fuente, sino que apenas lo escaneé, pesqué ahí, le contesté una pregunta y listo. Digo, es útil como estrategia para responder preguntas, pero por favor, no hagamos esto en casa, digamos, utilicémoslo como estrategia de primera aproximación al texto para ver si me sirve, pero después a los textos hay que leerlos en forma completa. Es nuestra... Es cierto. ¿Eh? Es cierto, eso nosotros por ahí lo usamos por ahí más en clase, que no tenemos tanto tiempo de leer los textos completos, pero después cuando llegamos a casa es cierto, tenemos que leer todo porque siempre se nos escapa algo, sino es verdad eso que decís. Por supuesto. O sea, el skimming y el scanning sabíamos el concepto de todo, pero lo usamos en la clase cuando no tenemos mucho tiempo o para hacer una revisión general del texto, pero después es cierto, en algún momento uno tiene que sentarse a leerlo completo. Por supuesto. Sí, porque si no, insisto en que uno le está macaneando a su lector acerca de que usó ese texto como fuente. Uno lo que lo usó fue como para sacarle cachitos, ¿no? Bueno, bien. Ahora, entonces, vistas estas tres estrategias de lectura no detenida, acuérdense que estamos todavía en la etapa de planificación, entrando a la de escritura, porque yo ya, si marco algunas partes del texto, tomo alguna notita y ya entré en el proceso de textualización, de escritura propiamente dicho. Ahora bien, yo quisiera puntualizar acerca de en qué partes del texto, mediante cualquiera de estas tres estrategias, o incluso medio como las tres combinadas, en qué partes del texto yo tendría que mirar especialmente en este tipo de lectura no detenida. Y lo que yo sugiero, aconsejo, es que miremos, cuando tengo una fuente, para empezar a trabajar con ella, todavía sin leerla con detenimiento, fijarme en la estructura global de esa fuente, es decir, cómo está construido ese texto, las partes en las que está organizado, es decir, por ejemplo, un texto que es un libro, yo me voy a un buscador académico y encuentro para el tema sobre el cual tengo que escribir, acuérdense que yo estoy pensando que tengo una tarea de escritura, ¿no? Bien, encuentro un libro, ¿y qué, me lo voy a leer todo? Y no, lo que voy a hacer es escanearlo o hacer una lectura en diagonal para ver cómo está organizado ese texto. Si es un libro, está organizado en capítulos, entonces me voy al índice y veo si algún capítulo en particular me sirve para lo que yo tengo que escribir. Si es una tesis, también está organizada en capítulos. Si es un artículo o un paper, como le dicen en inglés, yo sé que la estructura
constante del género discursivo paper o artículo de investigación siempre tiene un resumen o abstract, tiene introducción, un desarrollo, a veces presentación de resultados, conclusiones y bibliografía. La ponencia y la monografía tienen una estructura similar. Ahí estoy dando ejemplos de la descripción de la estructura global de un texto, según el tipo de texto que sea, libro, tesis, o artículo, o ponencia, o monografía. Si yo me fijo en la estructura global en una de estas, con una de estas estrategias de lectura no detenida, ubico más o menos en qué sector poso la mirada, en un sector del texto en donde que me puede servir, cuyo contenido me puede servir para lo que voy a escribir. ¿En qué más me puedo fijar, posar la mirada en una lectura no detenida? En los que los especialistas, o en general los que enseñamos escritura, llamamos o solemos llamar los elementos directivos. ¿Cuáles son los elementos directivos de un texto? Esos elementos, por eso se llaman directivos, porque nos referimos a esos elementos que dirigen al lector para que haga una lectura más eficaz. ¿Quién elabora esos elementos? El autor. Me refiero al título, mirar título, subtítulos. Si hay algún destaque en particular, los autores suelen destacar alguna palabra, algún concepto, incluso alguna idea, utilizando letra cursiva o en negrita, o sea, subrayando, resaltando alguna idea, alguna palabra. Mirar eso, que esos también son elementos directivos, o esas viñetas de las que yo les hablaba de recortar algo de lo que dice el autor y destacarlo con una letra más grande. Esos elementos directivos han sido puestos ahí, repito, deliberadamente por el autor para guiarnos hacia lo principal. Son directivos porque dirigen la lectura, orientan la lectura. Entonces, posar la mirada también en los elementos directivos. Acuérdense que todavía estamos haciendo una lectura no detenida. O fijarme, esto es central, gente, fijarme en los fragmentos del texto que resumen. ¿Cuáles son los fragmentos del texto que yo seguro sé que resumen? Y entonces me voy ahí. Los fragmentos que el autor especialmente dedicó a sintetizar las ideas más importantes. Bueno, puede ocurrir en una tesis, puede ocurrir en un artículo de investigación, en una monografía, hay un resumen inicial. Es muy útil. Los lectores no expertos suelen pasar por alto el resumen porque les parece que ¿para qué si después está escrito? No. ¿En un libro puede ser en el prefacio, por ejemplo? Por supuesto. Puede ser, pero no es seguro. O sea, está muy bien lo que me decís, Rocío, pero no es seguro. Algunos prefacios están escritos por otro autor que presenta el libro y generalmente es una especie de catarata de elogios y nada más. Entonces, a veces... Sí, es cierto. ¿Sí? A veces leer el prefacio sirve porque yo ¿qué estoy haciendo en esta etapa? Estoy en la etapa de planificación. Estoy informándome, y para informarme estoy tratando de chequear si me sirven las fuentes y tratando de tomar algunas notas. Esto es lo que estoy haciendo en este momento. Y resulta que el prefacio es los elogios de Juancito para Pepito que escribió el libro. Por ahí en las solapas también tiene, pero un breve, muy breve resumen. Y otra cosa, las solapas no lo recomendaría, como no recomendaría el prefacio de otro autor. Yo no recomendaría el prefacio si lo escribió otro autor. ¿Todo el mundo entiende qué es el prefacio? Silencio en la noche. No, profe, yo no. Bueno, no sé qué es. el prefacio o prólogo, ¿sí? Es un texto breve, a veces un poquito no tan breve, pero 2, 3, 5 páginas, en las que alguien diferente al autor presenta el libro
y destaca su importancia, sus valores, lo que tiene de calidad. Digamos, nunca le vamos a dar, si nosotros escribimos, acuérdense que estoy hablando de escritura académica. Entonces, en un texto académico, ¿sí?, dedicado a, qué sé yo, un texto dedicado a la importancia de trabajar con aprendizaje por competencias. Bueno, entonces, Juan Pérez escribe un libro sobre ese tema, y Pedrito, su amigo, Pedrito González, que es un experto en aprendizaje por competencias, escribe un prólogo. Es un experto, sabe el tema, entonces presenta el libro y elogia sus valores. Un enemigo nunca le encargaría el prefacio, el prólogo, ese primer texto de presentación. El prólogo, el prefacio, serían en un texto escrito académico, algo parecido a ¿vieron cuando van a una conferencia, la conferencia de una persona destacada y hay otra que lo presenta? Bueno, eso sería el prólogo. Esto viene de los griegos. En las obras de teatro había alguien que hacía de prologuista, presentaba el drama que iban a ver, o la comedia que iban a ver los espectadores. Entonces, la palabra previa o forward en inglés también, me parece prólogo, logos es palabra. Antes de la palabra principal, exactamente. Exactamente. Entonces, no es conveniente leer, les estoy hablando de escritura académica, no es un elemento directivo útil, perdón, no es un elemento, un fragmento de resumen útil, el prefacio o el prólogo, si está escrito por otro, porque es nada más que por lo general, hay algunos prólogos que son excelentes, que son como un artículo, pero por lo general ahí hay mucho elogio, destaque del valor del texto, etcétera, etcétera. Sí es más útil cuando yo leo el prefacio o el prólogo escrito por el propio escritor, que presenta su libro. Vayan después de terminar la clase a ver algún libro que tengan disponible y vean cómo funciona. Hay mucha variedad. Entre los fragmentos de resumen que más conviene leer para hacerse una idea rápida de un texto, están el resumen o abstract, ahora vamos a ver algunos ejemplos, la introducción de un texto, las conclusiones, que a veces se llaman conclusiones, a veces se llaman cierre o a veces se llaman epílogo, ¿sí? En prólogo, el que está al principio, epílogo, el que está al final, cierre, ¿sí? Entonces, estos tres elementos son, si yo voy aquí, veo estructura global, cómo está estructurado el texto, es un libro, tiene tantos capítulos, voy a mirar qué capítulo me sirve. Si voy ya más en chiquito al texto en sí, y miro los títulos, los subtítulos, veo cómo está organizado, qué dicen los títulos, qué subtítulos, me hago una idea del contenido. Si veo los fragmentos de resumen, me voy todavía más en chiquitito, ya voy haciendo una lectura un poquito más detenida, ¿sí? Un poquito más detenida, leo el resumen, leo la introducción y leo las conclusiones, ya tengo mucho avanzado en definir, bueno, esa fuente es la que me va a servir, incluso yo tomo algunas notas. Vamos a ver algunos ejemplos para que no se cansen. Capaz que se cansaron igual. A ver, dejo de compartir esto. ¿Hasta acá estamos? Yo estoy re emocionada, a mí me encanta todo ¿Estás eso. emocionada? Pero qué bárbaro. Me encanta. Y porque me gusta, qué sé yo, me trae recuerdos de cuando era más chica, que leía cosas. Soy como una esponja, a mí me encanta aprender, así que todo lo que sea. Y más con esto que tiene que ver con la carrera nuestra, porque hoy, por ejemplo, estaba viendo sobre el sistema linfático, que no tiene nada que ver con lo que estudio yo, pero me gusta también. Así Bueno, que todo lo que sé aprender, el saber no ocupa lugar, dicen. Así que, y esto me encanta porque me sirve también para mi carrera. Bien. Entonces, vamos a ejemplificar todo esto que he dicho hasta ahora. Les voy a compartir de nuevo pantalla y les voy a mostrar cómo haría yo. Supónganse, o sea, cómo haría yo no, cómo haríamos, les voy a ejemplificar cómo haríamos en una búsqueda académica para poner en práctica estas estrategias de lectura no detenida.
Supónganse que yo quiero buscar información sobre, me acordé del tema porque el otro día alguien lo dijo en la primera clase, sobre secuencias didácticas. Entonces yo necesito información sobre ese tema, entonces me voy al Google académico, pongo secuencias didácticas y me sale esto. Fíjense lo que me sale, ¿no? Entonces, fíjense cómo haría yo cómo aplicaría estas estrategias de lectura no detenida. Fíjense que acá me encuentro secuencias didácticas, ¿lo están viendo? Sí, ¿están viendo bien? Sí, sí, sí. Bueno, se ve bien. perfecto. Encuentro un libro, fíjense, ¿se acuerdan? Miro a la izquierda, en azul, un libro, secuencias didácticas, aprendizaje y evaluación de competencias. Muy bien, acá están los autores, ¿sí? Bueno, acá está citado por 1.734 personas, parece que es importante este texto. Bueno, entonces, yo cliqueo, porque digo, bueno, sí, parece que está bueno por estos datos que tengo, ¿no? Primero que está en el Google académico, después que ha sido citado por mucha gente, parece que está buena pero bueno, pero tengo que ver qué contenido tiene, a ver si me sirve o no. ¿Para qué lo voy a bajar si no sé si me sirve? Entonces, aplico estas estrategias. A ver, le doy clic. ¿Lo ven al documento? Sí, sí. Sí. Secuencias didácticas, acá está el libro completito. Acá están los autores. Dicho sea de paso, personalmente, y se los aconsejo, lo primero que miro es institución, ¿no? Acuérdense lo que dijimos el otro día para ver si es confiable. Bueno, acá se trata de un centro de investigación, información y evaluación. Este otro autor pertenece a un Instituto Superior Pedagógico de Cuba, de México y Madrid. Bien, y este a la Universidad Complutense de Madrid, que es una de las más importantes de España. Perfecto, entonces está bueno, esto está bueno. Si saben, uno experto, un lector experto, ya sabe otras cosas. Por ejemplo, que esta es Prentice Hall, es una de las editoriales más importantes del mundo. Pero ya es un lector muy experto, académico. ¿Sí? Bueno, pero es un dato. Bien, acá están los datos del libro, otra cosa importante, su antigüedad. Es un texto que se editó por primera vez en 2010, tiene vigencia, ¿no? Si fuera un texto de 1980, yo diría, pero sobre secuencias didácticas se debe haber escrito alguna otra cosa. Bien, entonces, vamos bien, vamos bien. Por todo esto que estoy chequeando, ¿se comprende? Muy bien. Acá va donde aplico lo que les acabo de decir. En qué partes del texto poso mi mirada para no dejar enterrada en la computadora una fuente sin saber si me sirve o no me sirve. Bien, es un libro, por lo tanto está organizado en capítulos. Entonces yo hago esto, chicos, lectura en diagonal. Capítulo 1, el modelo de competencias, cambios en la didáctica. Supónganse que mi tarea de escritura es, estoy inventando. Supónganse que yo quiero, que un profe me puso la tarea de buscar cómo se arma una secuencia didáctica. ¿De acuerdo? ¿Cómo se arma una secuencia didáctica? Porque después voy a tener que hacer una secuencia didáctica. Entonces yo quiero saber cómo se arma. Y acá el primer capítulo me dice, el capítulo del título, leo nomás, esto es lectura en diagonal. El modelo de competencias, cambios en la didáctica y la evaluación desde la socioformación. No, esto es muy teórico. Si yo tengo que saber cómo se arma, listo, no leo más. Capítulo 2, bases teóricas y filosóficas de la formación de las competencias. No, esto es muy experto, no. A ver, capítulo 3, secuencias didácticas, metodología general de aprendizaje y evaluación. Habría que ver, por ahí me sirve. Capítulo 4, la evaluación de las competencias como proceso de valoración. Eso es muy específico, muy teórico. Y así sigo, ¿no? Capítulo 5, el empleo del portafolio en la evaluación de competencias. Ese es un tipo de trabajo para evaluar, para escribir, para evaluar. Metodología de proyecto formativo, en fin. Pareciera que de este libro, en este escaneo que estoy haciendo, lo que me va a servir es el capítulo 3, porque dice secuencias didácticas, metodología general de aprendizaje y evaluación, y fíjense que yo acá, si miro un poquito más, acá dice recursos, ejemplos de secuencias didácticas, tácate, ahí está.
Eso me va a servir. Entonces yo me anoto, consejo, anotador, papelito, lo que sea, me anoto. Ojo, en el libro de Tobón y Tobón, capítulo 3, ejemplo de secuencia didáctica. Listo. Yo no la toco más por ahora a esa fuente, pero ya sé que esa me va a servir. Perfecto. Vamos para atrás. Listo. Libro. Ejemplo de cómo escaneo un libro que está armado en capítulos. Pero acá tengo, fíjense, guía para la elaboración de una secuencia didáctica. ¡Maravilloso! Si mi profe me puso la tarea de resumir, supóngase, escribir de manera sintética cómo se arma una secuencia didáctica. Esto dice, guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Esto me tiene que servir. Ahora bien, acá dice PDF, no es un libro. O sea, debe ser un artículo. ¿Miro? Bien, miro. Me quedan 2 minutos. Miro el artículo. A los artículos ya les tengo que mirar otra cosa. Los artículos no están organizados por capítulos. Están organizados de otra manera. Suelen tener una introducción, ¿sí? Acá fíjense que hay ya una propuesta indicativa para construir una secuencia didáctica. O sea, es altamente probable que esto me sirva. Me está dando un ejemplo gráfico de lo que contendría. Muy bien. Sigo escaneando. La estructura en una secuencia. Acá me la explica. Digo, listo, me la va a explicar. No la leo ahora, porque ya sé que me la va a explicar. Sigo escaneando. Hacia un modelo dinámico de planeación didáctica. Bueno, después veo. Esto es muy teórico. Línea de secuencia didáctica, etcétera, etcétera. Esto sería escanear una fuente, ¿sí? Fíjense que acá se trata de la guía, esto es más seguro que me va a servir. Si el profesor me encargó escribir un texto en torno a la pregunta ¿cómo se arma una secuencia didáctica? Después tengo otro libro, Acá, formas de pensar la enseñanza en ciencias, un análisis de secuencias didácticas, que piola para los que están en el profesor de química, de física, matemáticas, ¿no? Habría que revisarlo, habría que ver qué me dice ese artículo. En fin, son solo ejemplos de cómo podría yo escanear, hacer esa lectura no detenida para definir que efectivamente me sirve esa fuente y ya ir tomando algunas notas. Lo que no pueden hacer es, insisto, almacenar sin mirar. Esto sería copiar información, porque ustedes no están solo almacenando fuentes, sino que ya saben que contienen, más o menos escaneando, tienen anotadito